Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Ana María Luengo Romero, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Comenzamos con una noticia de última hora. Una Corte Federal de Apelaciones suspendió de forma temporal la orden de un juez de Texas que bloqueó la ley de prohibición del aborto a las 6 semanas de embarazo. El fallo del magistrado llegó después de una solicitud del Departamento de Justicia. Esta batalla judicial podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya rechazó la petición de las clínicas pro aborto para derogar la ley. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluEEUUMex. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @AnaLuengoRomero. Bueno, y la realidad en la frontera entre México y Estados Unidos es dura. La diplomacia, por naturaleza, es mesurada y el contraste entre ambas termina siendo desgarrador, por mucho que en el papel en el que se firmen acuerdos bilaterales aguante lo contrario. 652 migrantes fueron rescatados este jueves del interior de 3 camiones con contenedores refrigerados en Ciudad Victoria, en el norte del estado de Tamaulipas. 355 eran menores de edad, de los que casi 200 viajaban solos. Estaban hacinados y sin ventilación. No tenían ni agua ni comida. Había guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y una persona de Brasil. Todos fueron víctimas del sueño americano, que como tantas veces no pudo ser. Un drama humano sin paliativos que a veces la pompa política viene a eclipsar, porque lo que sí llegó a buen término fue el nuevo acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y México. El entendimiento bicentenario, así se llama, porque en 2022 se cumplen los 200 años de relaciones bilaterales. El pacto reemplaza la iniciativa de Mérida de 2008, valorada en $3.000 millones. También esta vez las partes se comprometieron a incentivar la cooperación en contra del tráfico ilegal y la trata de personas por parte de organizaciones criminales transnacionales, aunque con mejores resultados, en palabras del canciller Marcelo Ebrard. Este entendimiento es una buena noticia para nuestras sociedades porque va a permitir que tengamos mejores resultados. Finalmente de eso se trata. Vamos a dar buenos resultados para nuestras sociedades. Con más de 3.200 kilómetros de frontera compartida y el intenso intercambio de bienes, servicios y personas en 55 puntos fronterizos, la buena salud de la relación bilateral es vital para ambos países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presentó el acuerdo como una iniciativa más equilibrada y sostenible que aborda no solo los desafíos de seguridad compartidos, sino también sus causas, desde una condición de igualdad entre socios. Hoy llevaremos adelante el trabajo en beneficio de las personas de ambos países. Sé que hablo en nombre de todos mis colegas cuando digo lo complacidos que estamos de lanzar este nuevo marco. Después de 13 años de la iniciativa Mérida, es hora de un nuevo enfoque integral para nuestra cooperación en seguridad, uno que nos vea como socios iguales para definir nuestras prioridades compartidas. El acuerdo del Bicentenario incluye 3 declaraciones de intenciones y 8 medidas. México y Estados Unidos se comprometieron a lo siguiente: proteger a la gente con inversiones en salud pública y reduciendo los homicidios y los delitos de alto impacto. Además, acordaron prevenir la delincuencia transfronteriza, asegurando modos de viaje y comercio, reduciendo el tráfico de armas y la trata de personas, así como desmantelar las redes criminales y fortalecer los sectores de la seguridad y la justicia. A esas intenciones se suman acciones concretas adicionales, como por ejemplo firmar un memorando de entendimiento para reducir la adicción a las drogas, subvenciones al programa integral de abuso de opioides, estimulantes y otras sustancias, y a la administración de servicios de salud mental y abuso de sustancias, así como la creación de la Red para la Prevención del Homicidio.
Y de las expectativas generadas por este nuevo acuerdo, hablo con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a John Lindsay Poland, el ex coordinador del proyecto de alto a las armas de Estados Unidos a México de la Organización Pro Derechos Humanos Global Exchange desde Oakland, California. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Ana María. Es bueno estar con ustedes. ¿Qué tiene de nuevo este nuevo acuerdo en materia de seguridad entre Estados Unidos y México? Porque a simple vista parece que los temas relevantes siguen siendo los mismos. Sí, yo creo que es por ver, porque por un lado los migrantes que mencionaste al inicio, que están huyendo de violencia, de pandillas, de crimen organizado, de policías, de militares de Centroamérica y de México y de otros países, realmente vienen de armas que también son traficadas desde Estados Unidos. Vienen de armas que son exportadas y comercializadas desde Estados Unidos. Y es por ver si este acuerdo se va más allá de todo lo que se da en la frontera y se va más allá a los mercados de esas armas, que realmente es el punto de la demanda que México puso en contra de las empresas de armas en Estados Unidos el mes pasado. Y creemos que es fundamental ir más allá de todo, solamente poner más poder en los policías y en las cortes, sino también tratar los mercados que están tanto empujando a los migrantes para huir de sus lugares, de sus comunidades, y también están creando tantos peligros para esas personas. Y hay que decir que este acuerdo dice mucho sobre delincuencia organizada, pero ambos países tenemos problemas serios de violencia con armas por parte de agentes del Estado, de policías y de militares. Y el acuerdo no tiene mucho que decir para prevenir esa violencia, más bien tienen clichés sobre derechos humanos. Entonces, para nosotros sería importante ir más allá, no solamente fortalecer a policías y cosas en la frontera. Con este nuevo acuerdo, John, parece que Washington está más interesado en enfocarse de nuevo en temas de seguridad que el gobierno de su antecesor, Donald Trump. El republicano descuidó totalmente la lucha contra el crimen y se centró más en contener la migración. Sí, pero en eso es por ver también, porque si la administración de Biden no cambia las prácticas para expulsar a migrantes de Estados Unidos, entonces sería más o menos continuando las mismas prácticas de la administración Trump. Y también además promoviendo esas mismas prácticas dentro de México. Entonces vemos que la Guardia Nacional también está reprimiendo a migrantes dentro de México y es por ver si las palabras tan bonitas de un acuerdo así se va a traducir en medidas prácticas y realmente humanitarias para tratar los migrantes y no solamente tratar las causas de su migración, sino también cuando lleguen desesperados a las fronteras de México o de Estados Unidos, también darles ayuda humanitaria. Y hablando sobre este tema, hubo una cosa que me llamó la atención, porque no se habló en esta reunión de, por ejemplo, la inseguridad y la violencia en los países centroamericanos, esos países de donde sale todo ese flujo migratorio que intenta llegar aquí a Estados Unidos. ¿Por qué no se discutió ese tema tan importante? Porque esa es una de las fuentes del problema. Pues habría que invitar sectores centroamericanos y no solamente los gobiernos que sufren de mucha corrupción, sino también de las sociedades civiles de esos países, porque sabemos que también en Centroamérica están llegando armas desde Estados Unidos a las pandillas, a los policías que están reprimiendo a la gente, y habría que tratar eso de una manera integral también. En México, 70% de las armas encontradas en escenas de crimen vienen de Estados Unidos. Entonces, ese mercado, y enfatizo eso porque realmente el marco siempre es o migrantes como el peligro o drogas como el peligro. Pero las mismas armas que vienen de Estados Unidos normalmente no es el marco para entender los problemas que sufren tantas comunidades. Y ese es uno de los temas que más preocupa a México. John,
¿Qué lecciones ha dejado la iniciativa Mérida? ¿Qué aprendieron Estados Unidos y México de ese plan que le costó a Washington más de 3.000 millones de dólares y que parece haber fracasado? Yo no creo que aprendieron mucho, en el sentido de que, bueno, habían en los años iniciales, en 2007, 2010, por ahí, había mucha inversión por parte de Washington, pero luego eso se redujo mucho y eso fue reemplazado con comercio, realmente, venta de armas, venta de otros tipos de equipos, y había una inversión. Ambos países yo creo que están muy invertidos en el comercio lícito, entonces eso es prioritario y eso hace más difícil crear mecanismos para proteger a la gente, por un lado, gente vulnerable, y por otro lado, ir en contra de, o sea, armas, o sea, cosas ilícitas, otras cosas ilícitas, porque el volumen del mercado lícito es tan enorme en la frontera y en ambos países, que es la prioridad de ambos gobiernos. Y ya para terminar, muy brevemente, te quería preguntar, ¿no debería México invertir más en seguridad? Crear, por ejemplo, una policía profesional más efectiva, porque muchos analistas piensan que solo hay un 1% del Producto Interno Bruto que se dedica a la seguridad. Yo creo que primero hay que invertir en responsabilidad, rendición de cuentas de esas corporaciones, porque si no, estaríamos ayudando corporaciones que están coludiendo con el crimen organizado o están cometiendo abusos de derechos humanos, y eso puede fortalecer el mismo problema. Entonces, el primero tiene que ser más transparencia y más rendición de cuentas por parte de esas fuerzas antes de darles más recursos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones, por el análisis. John Lindsay Poland, coordinador del proyecto de Alto a las Armas de Estados Unidos a México de la Organización Pro Derechos Humanos Global Exchange. Muy buenas noches. Nosotros ya regresamos con más de Conclusiones. Cuando regresemos, dos voces contra el autoritarismo y a favor de la libertad de expresión son reconocidas con uno de los premios a favor de la paz más prestigiosos del mundo. Enseguida les contamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, no pedirá medidas cautelares a favor de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La CIDH solo recomendó que el Estado garantice las condiciones dignas de detención en cumplimiento de los estándares internacionales que, según señaló el organismo, incluye la provisión de la atención y el tratamiento médico, físico y mental adecuado. La defensa de Áñez se mostró sorprendida con la decisión en conversación con CNN. Por su parte, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, señaló que la decisión del organismo de la OEA deja claro que la vida de Áñez nunca ha estado en riesgo. Áñez lleva detenida desde el 13 de marzo en el marco de la causa Golpe de Estado. La Fiscalía chilena anunció este viernes que abrirá una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera. El mandatario será investigado por presuntas sospechas de cohecho, soborno y delitos tributarios. Esto tras la publicación de los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora vinculan tanto a Piñera como a su familia en la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. Recordemos que tener cuentas en bancos o sociedades extraterritoriales u offshore no es algo necesariamente ilegal. CNN ha contactado a la presidencia de Chile, pero por el momento no ha obtenido respuesta alguna. El mandatario chileno señaló en 2017 que todos los hechos relacionados con la compraventa habían sido conocidos e investigados por la Fiscalía. Y anteriormente había descartado cualquier conflicto de interés relacionado con la compraventa de la minera Dominga. Piñera volvía hoy a reiterar su inocencia. Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia. Quiero expresar que durante los casi 8 años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos, sin escatimar ningún sacrificio,
porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas. En otras noticias, el gobierno de Venezuela y la oposición volverán a la mesa de diálogo a mediados de octubre. Será la cuarta ronda de negociaciones en búsqueda de una salida a la crisis económica y política que atraviesa el país. La próxima ronda de negociaciones entre el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro y la oposición tendrá lugar entre el 17 y 20 de octubre en México. Así lo anunció la Embajada Noruega en México a través de su cuenta de Twitter. El diálogo entre el oficialismo y la oposición se lleva a cabo en México desde agosto, todo bajo la facilitación de Noruega. El último encuentro tuvo lugar el pasado 27 de septiembre y no se lograron acuerdos concretos. El presidente de Colombia, Iván Duque, instaló este viernes la tercera cumbre presidencial por la Amazonia. El mandatario insistió en que enfrentar la crisis climática es un deber moral. Al encuentro asistieron delegados de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Duque anunció el lanzamiento de una nueva política pública de áreas protegidas, así como la puesta en marcha del programa Herencia Colombia, cuyo objetivo es la protección de 20 millones de hectáreas. La ciudad ecuatoriana de Guayaquil vive una ola de violencia sin precedentes. Según las autoridades, la situación no está desconectada del horror vivido dentro de algunas cárceles. La policía dice que los ajustes de cuentas por el control del tráfico y el menudeo de drogas han disparado las muertes violentas en las calles de algunos barrios. Ana María Cañizares recorrió algunos tramos de la ciudad y nos cuenta cuál es la situación. Aquí en Guayaquil, créame, el sicariato, el robo, se ve gente como arranchan carteras, celulares, con puñales. Por el sector que yo vivo ya van 3 personas muertas que pasan, les disparan y nadie dice nada. Esta comerciante del sur de Guayaquil, quien nos pidió proteger su identidad por temor a represalias, relata cómo ha escalado la violencia en la ciudad. El sicariato aquí se vive el día a día. Ayer hubo aquí balacera. No vino nadie, la dejaron pasar. La inseguridad aquí en el sur de Guayaquil es una noticia frecuente. Las autoridades reportan a diario el cometimiento de diferentes delitos. Los ciudadanos están atemorizados. El barrio era seguro, ahora no. Aquí no, aquí hay demasiados ladrones. Debido al incremento de la inseguridad y reportes policiales constantes de muertes violentas, la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil, registró intervenciones de la policía y el ejército en más de 200 puntos hace casi un mes. Pero tras la masacre en la penitenciaría del Litoral, que dejó más de 100 muertos, la cúpula policial y el presidente Guillermo Lasso advirtieron que los carteles de la droga quieren también tomar las calles. No toleraremos que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles. La lucha contra el narcotráfico es firme. No voy a transar con delincuentes, escribió Lasso. Porque los consumidores, en una gran parte de ellos, ya se vuelven también microtraficantes y que viven día a día con su vida, no solo poniéndola en riesgo, sino también que empiezan a convertirse ya parte de estas organizaciones. Según este ex jefe de la policía de Guayas, los ajustes de cuentas debido al tráfico y al microtráfico de drogas pueden aumentar el temor en la población. De que esta violencia que se está generando en Guayaquil tiene cosas puntuales relacionadas al microtráfico y narcotráfico. Lo preocupante es que lo que se dio en la cárcel ya no solamente vaya dirigido a las personas que están vinculadas a este delito, sino que vaya a tener daños colaterales con familias o, lamentablemente, en lugares públicos en donde vaya a haber personas en realidad 100% víctimas de esta posible violencia. Estados Unidos se ha mostrado preocupado por la crisis de seguridad en Ecuador. El embajador Michael Fitzpatrick dijo que la situación carcelaria es causada por delincuentes transnacionales y sus socios locales que buscan permanecer por encima de la ley y corromper a funcionarios. Reiteró el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, aunque su país junto a Canadá emitieron alertas de reconsideración de viaje a ciertas ciudades de Ecuador debido a la inseguridad. Para CNN, Ana María Cañizares, Guayaquil, Ecuador. Momento para una nueva pausa aquí en Conclusiones. Cuando regresemos, dos voces contra el autoritarismo y a favor de la libertad de expresión son reconocidos con uno de los premios más prestigiosos del mundo. Enseguida les contamos.
Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #conclusionesbelpaz. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @AnaLuengoRomero. Bueno, y la entrega del Premio Nobel de la Paz a la periodista filipina María Ressa y al ruso Dmitry Muratov es una ocasión para celebrar lo que alguna vez Gabriel García Márquez llamó el mejor oficio del mundo, especialmente cuando se ejerce aún desafiando las circunstancias más adversas y hostiles, como es el caso de ambos galardonados. Claudia Rebaza tiene los detalles. The Norwegian Nobel Committee. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2021 a María Ressa y Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. El Comité del Nobel dijo que los galardonados representan a todos los periodistas que luchan por este objetivo en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones adversas. La filipina María Ressa perteneció a la familia de CNN y la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del 2019. Fundó Rappler en el 2012, un medio digital de periodismo de investigación. Rappler y Ressa han investigado el régimen del presidente filipino Rodrigo Duterte y su peligrosa campaña antidrogas. Ressa ha sido arrestada y ha enfrentado batallas legales por su trabajo. El comité también destaca su documentación de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para diseminar noticias falsas, perseguir a opositores y manipular el discurso político. La periodista dijo estar sorprendida con el premio y aseguró que continuará su lucha. Los periodistas seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero siempre hay repercusiones si se hace una historia que a alguien no le gusta. Creo que nuestro público se ha dado cuenta de que Rappler seguirá haciendo esas historias. Los periodistas seguirán haciendo esas historias. Y eso es lo que espero, que nos dé más para poder hacer esto. Ressa comparte el premio con el ruso Dmitry Muratov, uno de los fundadores del periódico independiente Novaya Gazeta, en 1993. Este premio es para Ana Politkovskaya, Igor Domikov, Yura Shekokikin, Nastia Baburova, Natasha Estemirova y Stas Markelov. Estos profesionales caídos que dieron su vida por esta profesión. Yo no soy el beneficiario adecuado de este premio. 6 periodistas de este diario han sido asesinados en los últimos años. El Comité del Premio Nobel resalta que pese a las muertes y las amenazas, Muratov, editor en jefe por 24 años, se ha rehusado a abandonar su línea independiente. Y agrega que el periodismo basado en hechos de este periódico y su integridad profesional lo han convertido en una importante fuente de información sobre aspectos censurados de la sociedad rusa que raramente son mencionados por otros medios. Un premio Nobel que esta vez buscó reconocer los esfuerzos de miles de periodistas en todo el mundo en tiempos difíciles. Claudia Rebaza, CNN, Londres. El Comité del Nobel destacó además en su comunicación publicada este viernes que sin libertad de expresión y de prensa es difícil incentivar la fraternidad entre naciones, el desarme o un mundo mejor. Y dejó en claro además la importancia de proteger y defender estos derechos fundamentales. Este reconocimiento a la labor de reporteros y comunicadores ya había tenido su expresión en Latinoamérica con la entrega del Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 que otorga la CIP. Este año correspondió a 2 colegas que luchan contra regímenes autoritarios y se exponen a pesar del riesgo que corren. Se trata del gerente general del diario La Prensa en Nicaragua, Juan Lorenzo Holman Chamorro, y el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro. Sobre este reconocimiento hablo ahora con mi próximo invitado. Y le doy la bienvenida a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se encuentra en Miami. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones. Buenas noches, Ana María, un gustazo.
Bueno, quiero empezar hablando de esa decisión del Comité del Nobel de la Paz de otorgar este premio a estos dos periodistas. Sucede cuando muchos gobiernos y países justamente están reduciendo los derechos de los medios de comunicación, de los reporteros y de periodistas del mundo. Bueno, creo que es de inmensa alegría para todos los periodistas del mundo que estamos trabajando siempre. Y yo diría que también involucra un proceso muy importante que hizo la Academia del Premio Mayor de la Paz en el mundo, que tiene que ver con la revalorización del periodismo en épocas difíciles, sobre todo después de saliendo de esta pandemia, y también la revalorización de los medios independientes, como el caso de Rappler, como el caso del diario de Dmitry Novaya Gazeta. Es decir, creo que acá hay un hincapié muy especial de parte de la Academia para establecer qué valor tiene el periodismo todavía en esta época. Y tú acabas de decir también que es un reconocimiento a lo difícil que hoy en día resulta el ejercicio del periodismo, porque ahora más que nunca es importantísimo ejercer el periodismo. ¿Cuán hostil es el ejercicio del periodismo en América Latina en estos momentos? Lamentablemente es tan hostil como en Filipinas o como en Rusia, y yo diría mucho más hostil todavía. Tenemos muchos o muchas María Rezas en América Latina, en México, en Colombia, en Argentina, que también son siendo hostilizadas por los regímenes de turno, especialmente por países o por gobiernos que no quieren mucho a la democracia, son bastante autoritarios. Y muy especialmente el caso de Dmitry también uno lo puede vivir en México y en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, estábamos hablando que en el diario propio de Dmitry han sido asesinados 6 periodistas o 20 en Rusia, cuando en México nosotros lamentablemente tenemos la caída de más de 100 periodistas en los últimos 20 años. ¿Y cuántos de esos crímenes quedan impunes, Ricardo? Bueno, ese es el problema a resolver. Estamos estableciendo siempre nuestras estadísticas alrededor del 95%, lamentablemente, y si bien en muchos países se han establecido sistemas de protección y de seguridad, todavía nosotros seguimos pidiendo que esos sistemas tengan los fiscales adecuados, los profesionales adecuados, los recursos adecuados para poder hacer investigaciones. A veces los gobiernos institucionalizan sistemas de seguridad para periodistas o de protección, pero realmente a veces tienen un carácter muy demagógico, más que realmente de ser eficientes en ese trabajo. Ricardo, este premio tiene lugar también en una era que se conoce como la de las noticias falsas, lo que llaman en inglés los fake news, para callar opiniones discrepantes. En nuestra región, por ejemplo, hay líderes como Jair Bolsonaro de Brasil o Nicolás Maduro de Venezuela que han utilizado esta expresión, que era un término que acostumbraba a utilizar el expresidente Donald Trump para desacreditar a los medios de prensa. Sí, totalmente. Yo creo que esa es parte de la narrativa que tienen los gobiernos para desacreditar a los periodistas, y en esta época que hay tanta información o tanta comunicación a través de las redes sociales, del internet, creo que lo que tratan de hacer los políticos es tratar de embarrar al periodismo y que la gente por lo menos no crea tanto a las noticias que ven de los medios independientes y del periodismo investigativo, para que todo el mundo dude. En realidad lo que tratan de hacer es poner duda sobre la opinión pública, y eso es lo que simplemente van ganando. Y ahí es donde realmente el premio tan importante que recibe Reza y Dmitry tiene que ver justamente con la percepción que hay en una democracia de la importancia que tiene el periodismo investigativo y los medios independientes. Te quería preguntar, ¿es la censura de los medios y la represión de la sociedad civil uno de los primeros pasos hacia un caudillismo, una autocracia? Bueno, yo creo que creo que también los medios nos hemos dejado embarrar, o algunos medios,
nos hemos dejado embarrar por esta dicotomía y polarización de la política. Y a veces muchos medios han perdido el centro y han perdido un poco los valores tradicionales del periodismo, que tiene que ver con descubrir la verdad. Y yo, más que descubrir la verdad, también agregaría el de desafiar a la sociedad con información que a veces duele, pero hay que ponerla en la sociedad para que la sociedad pueda tomar, o los ciudadanos puedan tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la verdad y de la mentira no es nuevo, ni tampoco se va a morigerar. Creo que se va a agudizar debido a las nuevas tecnologías, y porque las tecnologías hacen mucho más barato los costos, pero también hacen más barato la comunicación, la han democratizado. También tenemos que hablar muy bien de las grandes plataformas digitales que han permitido esto, pero al mismo tiempo, obviamente, así como no hay ciudadanos buenos y malos, sino todos estamos en una sociedad donde tenemos varios grises, la gente utiliza las tecnologías también para el mal, así como las pueden utilizar para el bien. Y en ese sentido yo creo que es justamente el rol, y lo que más me gustó, y creo que a todos nos ha gustado mucho el premio a Reza y a Dmitry Muratov, porque la academia trata de ensalzar el rol de los medios de comunicación profesionales y de los periodistas independientes en un momento tan difícil, en un momento donde la desinformación es un problema de salud pública, lo que hemos vivido con la pandemia, donde el tema de la desinformación, como dijo Reza en el reportaje anterior, lleva un problema de que nadie, o hay teorías conspirativas, o de repente no se puede luchar al cambio climático con la conciencia de toda una sociedad, apoyando un problema que científicamente está comprobado, así como el tema de las vacunas y tantos temas. Entonces ahí es donde cobra gran valor el periodismo. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos después de la pausa con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ya volvemos. Continuamos hablando con Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ricardo, antes de la pausa hablábamos de las redes sociales y de la desinformación. La existencia e incremento de esta desinformación en redes sociales se ha convertido también en una manera de debilitar el verdadero periodismo, ese periodismo que se apega a los hechos. Muy buena pregunta, pero a ver, yo diría, trato de ver las cosas en forma optimista y creo que para mí puede llegar a ser todo lo contrario. Es decir, gracias a esta capitalización de la desinformación que se ha hecho desde las elecciones del 2016 aquí en Estados Unidos, como en el Brexit, o todo lo que ha sucedido, o todo lo que pasó en pandemia y todos los debates, creo que como nunca estamos revalorizando, yo diría que hay hasta, podría decir, una revolución de la verdad, como nunca antes en la historia de la humanidad se vivió. Nunca antes la verdad fue tan importante, o al menos los periodistas y las sociedades democráticas y las personas de bien por el tema del bien común están hablando de la verdad como nunca antes. Y yo creo que esa es una buena noticia. Creo que defino esto como la gran revolución de la verdad. Creo que también hay una revalorización de la importancia que tiene el periodismo libre e independiente para descubrir verdades y desafiar a las sociedades con la verdad. Creo que ahora estamos tomando todos más conciencia de que la verdad es importante. Antes había toda una nebulosa y no se hablaba mucho de la diferencia que podía haber entre verdad y mentira. Estamos hablando incluso de décadas atrás, cuando se hablaba del sensacionalismo, de la exageración de la verdad, y eso lo veíamos como procesos normales. Ahora, después de que han explotado las redes sociales y todos podemos comunicarnos, y se ha democratizado toda la comunicación, y también se ha democratizado la maldad de la mentira, de la desinformación, de la mala información, de la información con intención. Entonces ahora estamos empezando a ver que la verdad es muy importante, y que la verdad es importante especialmente para una sociedad que quiere tener ciudadanos libres y que quiere ser una sociedad democrática.
Ricardo, has mencionado varias veces la pandemia. ¿Cómo la libertad de prensa se ha visto afectada por la pandemia de COVID-19? ¿Cómo ha contribuido a las violaciones de la libertad de los periodistas? Sobre todo en nuestra región. Bueno, yo creo... Sí, perdón, Ana María. Sí, yo creo que tiene que ver en muchos países, y pasó también aquí en nuestro país y en todo el mundo, hubo cierta intención de muchos gobiernos de esconder información y no dar acceso libre a la información pública, que era tan importante para esto, ¿no? Y también creo que en esta polarización que se ha creado debido a las teorías desconspirativas o la no creencia sobre el beneficio de la ciencia en materia de vacunas, ha hecho que la sociedad también mantenga esa polarización, especialmente con líderes institucionalmente elegidos que no se han comportado o no se comportan en forma democrática. Y ahí es donde, por ejemplo, yo siempre tomo el caso de Bolsonaro en Brasil. Hasta el Ministerio de Educación siempre ha evitado dar la verdad sobre el tema de la salud pública, de la pandemia, de las muertes, de los sistemas de prevención, etc. Y son los medios de comunicación, fueron los grandes diarios, cadenas de televisión, que fueron acompañando a la gente, haciendo prácticamente educación pública sobre salud en materia de pandemia. Así que ahí se ve reflejado bien cómo igualmente, pese a la censura o limitaciones o restricciones de parte del poder en contra de los medios han tenido la creatividad, la capacidad creativa de poder seguir informando y cumpliendo un rol que lo debería tener el Estado. Bueno, pues esperemos que así sea y que los periodistas sigan siendo reconocidos, como ha hecho la Academia Noruega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy buenas noches. Siempre un placer. Muchas gracias, Ana María. La justicia argentina resolvió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el memorándum con Irán. El Tribunal Federal número 8 también decidió sobreseer a varios funcionarios que la acompañaban durante su presidencia. Recordemos que esta causa, vinculada con el atentado a la Mutual Judía AMIA, estaba siendo investigada por el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte en 2015. Emilia Delfino tiene los detalles. La justicia argentina sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 10 imputados por el caso del memorándum con Irán. La vicepresidenta debía afrontar un juicio oral y público que aún no tenía fecha de inicio, pero el tribunal oral que tenía que desarrollar ese debate decidió sobreseerla de forma anticipada y entendió que no había ningún tipo de anclaje legal, jurídico, para acusar a la vicepresidenta y al resto de los imputados. Estaban acusados por haber firmado en 2013 un acuerdo internacional con Irán para que los iraníes acusados y prófugos de la justicia argentina de haber sido los supuestos autores intelectuales del atentado a la Mutual Judía de AMIA en 1994 se presentaran de alguna forma en un país neutral a declarar ante las autoridades argentinas. El pacto con Irán se firmó, el Parlamento argentino lo aprobó, pero la justicia luego lo declaró inconstitucional y nunca se llevó adelante. Esto también fue resaltado en el fallo de los 3 jueces que firmaron ayer el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner este jueves. También resaltaron que para ellos, después de haber analizado las circunstancias en las que se firmó el pacto con Irán, los funcionarios que habían actuado en este caso se ajustaron estrictamente al marco normativo y cumplieron con su rol, dijeron los jueces. También hicieron críticas sobre cómo se había desarrollado la prueba que fue denunciada en su momento por el fiscal Alberto Nisman, que presentó la denuncia días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero. De los 11 imputados, algunos incluso, además de la vicepresidenta, son actuales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Emilia Delfino, CNN, Buenos Aires. Gracias por la sintonía. Feliz noche, feliz fin de semana.